Les digo, afortunados somos todos los que gozamos de alguna buena salud durante esta cuarentena, porque pues sabemos hay muchas situaciones, ¿sí? Y pues yo le quiero pedir en esta ocasión, vamos a pedir al Señor Jesús que todo lo puede, por la abuelita de uno de sus compañeritos del nivel secundaria, ¿sí? De Alan Márquez, no sé si alguno de ustedes lo conozca. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, aquel que amas está enfermo, tú que lo puedes todo, te pido que le devuelvas la salud. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, aquel que está enfermo, aquel que amas está enfermo, tú que lo puedes todo, te pido de corazón que le devuelvas la salud. Vamos a pedir no solamente por la abuelita de tu compañerito Alan Márquez, sino por todas aquellas personas que no tienen que comer, que no tienen vivienda, que viven en condiciones deplorables, que Dios los cuide, los proteja. Vamos a pedir por todas esas personas que pues de alguna forma están pasándola mal, para que encuentren consuelo, encuentren de alguna forma alivio y refugio en Dios. Vamos a hacerlo con un Padre Nuestro y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis estimadas alumnas, esperemos que pues esta pequeña y humilde plegaria sea escuchada hacia el Señor para que pues pueda eh, dar alivio y consuelo a muchas personas que lo requieran en este momento. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Ustedes me indican si es que ya la pueden ver. ¿Ya pueden observar mi pantalla, chicas? Ya, profe. Ya, ¿Sí me escuchan? Sí, sí, profe. Estrella, ¿me escuchas? Sí, sí, profe. profe. Sofi, ¿me escuchas? Sí, profe. Sí, lo escuché. Si el profe está hablando, no se escucha.
Bien, pues vamos a continuar. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Chicas, necesito que me hablen. ¿Sí pueden observar mi pantalla? sí, profe, sí. Sí. No se escucha, ¿verdad? ¿Ya, profe? ¿Ya nos oye? Muy bien, tenemos esta parte de lo que es la estructura funcionalista. Vamos a ver en qué consiste este tipo de cuestión. Ya por aquí les pongo una imagen, ¿sí? Donde dice trabajo, tierra, riqueza, capital, interés, salario y renta, ¿sí? Vamos a ver en esta parte de este estudio que se hizo hace algunos años, en los cuales pues nos da otra perspectiva de la sociedad, ¿sí? Más de las que ya hemos visto en otras situaciones. Vamos a adentrarnos a lo que es este tema, que es estructura funcionalista. Ok, el funcionalismo es una teoría que concibe a la sociedad como su organismo, en el que todos sus miembros se hallan en continua interacción, cooperando para cubrir sus necesidades porque objetivos y valores comunes. Vamos a ver aquí en esta parte, chicas, como bien nos dice, como bien nos los dice, en esta parte de la estructura funcionalista, viene una serie de actitudes, ¿sí? Siempre hemos dicho y hemos hablado que la sociedad de alguna forma pues es dinámica. Ya habíamos dicho también que el hombre pues es un ser social por naturaleza, y en la clase anterior hablábamos también de algunas cuestiones con respecto a la sociedad, en las cuales pues nos comenta, nos comentaba en la clase anterior, que pues la sociedad está como que conectada de alguna forma, ¿sí? Eh, Nosotros dependemos de otras personas, ¿sí? Según algunos estudios o científicos históricos, pues para poder desarrollarse o para poder vivir, ¿sí? Eh,
algún autor por ahí nos comentaba que las personas nos hemos hecho tan dependiente de algunos productos y sin la ayuda de esos productos pues no podíamos subsistir. Sí, también era una de las cosas que nos comentábamos en la clase anterior. Sí, aquí nos los vuelve a recalcar en esta parte del funcionalismo. ¿Sí? Aquí nos dice que la sociedad debe de estar en esa constante interacción, ¿sí? Cooperando para cubrir esas necesidades. Por eso es que cuando salimos, ¿dónde podemos ver que esta parte del funcionalismo de la sociedad, ¿sí? Cuando nosotros salimos a la calle, ¿sí? Cuando nosotros salimos hacia la escuela, hacia el trabajo, podemos darnos cuenta que efectivamente las personas, la sociedad, está en ese constante movimiento, ¿sí? Una persona tiene que ir a desempeñar una tarea para dar ciertos, como resultado, ciertos productos que van a ser adquiridos por personas que los necesitan, ¿sí? Y así se va haciendo una cadenita, ¿sí? Y eso es lo que vuelve a la sociedad funcional y dinámica. Esta teoría sociológica priorizada la importancia del contexto sobre la acción del sistema sobre sus componentes y realza las funciones integradoras y de adopción que hacen posible la continuidad del sistema social. Conceptos como estructura, función, objetivo, valor, integración, adaptación, papel, estatus, conflictos y cambios, pero sobre todo la idea de que la sociedad está construida jerárquicamente por subsistemas en los que las acciones están ordenadas, se hicieron comunes y fueron aceptadas como categorías de análisis. De ahí que a este enfoque se le llama también estructura funcionalista, ¿sí? Ahí yo les puse una imagen, ¿sí? En esa imagen pues nos quiere proyectar parte de esta estructura funcionalista, ¿sí? Vamos a ver que si una de las piezas que tenemos en este mecanismo de la sociedad no funciona, pues lógicamente que toda esa estructura que tenemos ahí no va a funcionar como debería, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que nuestro mundo está creado por diferentes, nuestro mundo social está formado por diferentes estructuras pequeñas que se unen, se entrelazan para formar esta parte de estructura funcionalista, ¿sí? Y que nos dice que dentro de ella, pues sí hay instituciones, eso también ya lo habíamos manejado, lo de las instituciones, que pues de alguna manera ayudan a que esta estructura no se caiga, ¿sí? A que esta estructura siga su función, su funcionalidad, ¿sí? Y no se derrumbe. Sí, acuérdense, algunas de estas instituciones pues son de carácter eh, político, llamémosle, ¿sí? Porque, bueno, tenemos un organismo político que determina las leyes, ¿sí? Y que nos pone esas reglas, esas leyes, para que la sociedad, ¿sí? No, no deje que esta estructura se caiga y que todo funcione. Yo les ponía un ejemplo muy simple, ¿no? Hace mucho tiempo antes de salir de la cuarentena, eh, tomamos una clase en el tejado afuera y yo les decía, ¿qué pasa si una persona se cruza una carretera en donde pues no hay paso peatonal y es atropellada, ¿no? O sea, automáticamente pues hay quienes van a decir es que el coche tuvo la culpa, ¿no? Porque pues realmente fue quien pues venía rápido,
sí, pero si nos ponemos a analizar y pensar, en esa zona había un señalamiento de no paso de peatón, ¿sí? De que la gente no podía pasar por ahí, pero a esta persona se le hizo fácil cruzarse por ahí, entonces fue arrollada y por lo tanto viene a desencadenar pues una serie de cuestiones, ¿no? Claro, hay algunas cuestiones contradictorias en ocasiones en la ley, porque pues posteriormente, o sea, vamos a ver que a lo mejor el del coche pues no tuvo la culpa, pero más sin en cambio la ley establece otra cosa, ok, establece algo así como de una ley que se llama, ay, no me acuerdo, creo que se llama delito culposo agravado, en el cual pues la persona del auto pues no, o sea, no fue su culpa, él está consciente de que pues no fue su culpa, las autoridades también están de acuerdo que no es su culpa, pero más sin en cambio, pues un arroyo, entonces pues la persona del auto tiene que pagar el daño si es que la persona sobrevive y si no pues tiene que pagar de todas maneras lo el daño que haya causado. Entonces, ahí es cuando pues, nosotros mismos como sociedad rompemos eh, esas normas que nos marcan nuestra misma sociedad para que podamos convivir y coexistir, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí en el funcionalismo pues también nos maneja esta parte de coexistir, ¿sí? Pero es, sin dejar que esta parte del funcionalismo pues de alguna forma eh, pues deje de funcionar, ¿no? ¿Qué pasaría ahorita si ustedes se dieron cuenta con lo que está pasando? Pues muchas estructuras detuvieron su marcha, ¿sí? Detuvieron su marcha y de repente como que empezamos a entrar en una cuestión de crisis, ¿no? Pero con el paso del tiempo y ahorita de los días pues se ha visto que pues la gente pues necesita de alguna forma por el recurso económico más que nada pues salir a trabajar, ¿sí? Y es así como empieza nuevamente a volverse algo dinámico, ¿sí? Algo dinámico, empieza nuevamente a moverse esta parte funcionalista. Aquí tenemos algunas características o bases principales de la estructura del funcionalismo. Nos dice la primera, considera la sociedad como sistemas de partes internacionales similares a los organismos biológicos. Sí, aquí nos los ejemplifica de otra forma porque, bueno, si nosotros nos vamos a analizar un sistema biológico, pues también tiene una estructura y cada componente de un sistema biológico pues cumple determinada función y todos lo hacen de manera muy simultánea y muy guiada, porque de no ser así, ¿qué es lo que pasa en un cuerpo biológico, en una persona? Si tiene algún daño en su biología, en su cuerpo, pues las cosas no van a funcionar y va a tener a lo mejor malestares, ¿no? Entonces todo eso es muy complejo. ¿Sí? El siguiente punto nos dice, cualquier grado de complejidad de una sociedad implica relaciones de interdependencias de otro de ella, por lo que puede considerarse como subsistema. ¿Sí? Les digo, es una red, es una cadena, es una red gigantesca en la cual pues nosotros tenemos muchos grupos sociales, y lo comentábamos anteriormente también. Todos los sistemas operan en forma abierta en cuanto que mantienen intercambios e interrelaciones permanentes con otros sistemas y con el medio ambiente en general. Los sistemas sociales distinguen claramente lo estructural, lo funcional, y cuanto mayor es la complejidad, mayor la probabilidad de que la diferencia sea más profunda. Sí cabe destacar, sí, que aunque
Todos estamos incluidos en una superestructura social, pero esas instituciones que de alguna forma nos marcan cómo debemos de convivir, no todas son iguales, ¿sí? Aquí vamos a diferenciar esa parte, ¿sí? Porque a pesar de que, pues, sí hay leyes, pero no en todos los lugares son iguales, ¿sí? Puebla tiene sus leyes, Tlaxcala tiene sus leyes, el Distrito Federal tiene sus leyes, y así. Cada estructura lo amolda a su contexto, ¿sí? Entonces, aunque son diferentes, pero pues todas son parte de una sola estructura que aquí nos decía de carácter nacional o internacional. Una determinada etapa del sistema social presupone todos los estados previos y en consecuencia los contiene, aunque solo sea forma residual o modificada, ¿sí? El cambio es inherente a la sociedad en cuanto que esta es un sistema de acción. Gran parte de la conducta de sus integrantes se dirige hacia objetivos gratificantes y logros de aspiraciones, pero ello solo ocurre en el sistema o estructura social en su conjunto. Así el cambio puede ser funcional o estructural y ocurre de forma estable y gradual. Aquí nos viene a mencionar algo muy cierto y que es algo como cíclico, ¿sí? Es como un ciclo, como un círculo redondo, ¿sí? En el cual pues nos dice que pues la sociedad está pues en constante movimiento, ¿sí? ¿En qué sentido, en qué aspecto? Pues en el aspecto en el que dice que, ok, todo el tiempo, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo. Ustedes ahorita están estudiando el bachiller, ¿sí? Posteriormente van a pasar a la universidad en algún momento. Posteriormente van a tener un empleo, ¿sí? Van a tener familia, si ustedes lo desean. Y ahora a ustedes les va a tocar, pues, mandar a la escuela a sus hijos, ¿sí? Educarlos hasta que ellos cumplan nuevamente el ciclo y así sucesivamente, ¿sí? No sé si me di a entender en este ejemplo, pero así como ese ciclo hay en estos sistemas, ¿sí? Hay muchos otros más. La sociedad tiende a persistir en equilibrio, pero no es renuente al cambio, solo que este se produce en forma gradual debido a las respuestas de adecuación y adaptación, ¿sí? Vamos a ver que nosotros también en algún momento vimos que pues el ser humano también es adaptable, ¿sí? Se adapta a las condiciones, ya sea climáticas, ya se adapta a las condiciones pues, de trabajo, de contexto y demás, ¿no? Entonces aquí nos lo remarca nuevamente y que bueno, es parte del sistema, ¿no? Los cambios. Los sistemas están sometidos a cambios foráneos debido a su interrelación e interdependencia con otros grupos sociales y aunque se altere su estabilidad inicial, tiende a construir un nuevo punto de equilibrio. Vamos a ver que esta parte pues también va en conjunto con la que acabamos de analizar. ¿Sí? Vamos a ver que aquí entra la multiculturalidad. ¿Sí? Vemos que en ocasiones cuando no hay empleo en nuestra ciudad, pues tenemos que salir a buscarlo. ¿Sí? Y eso hace que una persona que creció dentro de una sociedad se adapte a otra, ¿sí? ¿Dónde entra la multiculturalidad? En la parte en donde pues aprende pues nuevas costumbres, ¿sí? Nuevas ideologías
y en ocasiones las hace suyas si lo requiere, y si no, únicamente pues se queda con lo que tenía inicialmente. La sociedad es una estructura o sistema funcional organizado, integrado por las instituciones sociales que en conjunto determinan y exigen el cumplimiento de la tarea encomendada a cada uno de sus componentes. Como todo organismo biológico, constituye un sistema único en el cual todas las partes se relacionan unas con otras y cooperan para determinado fin. Ninguna parte del sistema social puede actuar sin influir al resto de la organización. ¿Sí? Aquí yo les puse una pequeña imagen para más o menos darles una idea de cómo funciona. Esto es una red, ¿sí? Un ejemplo, ¿qué pasaría si algunas empresas de las cuales nosotros ya somos dependientes dejaran de funcionar? Por ejemplo, Lala, Alpura, no sé, se me ocurre otra empresa que se ha vuelto una necesidad, una empresa refresquera, Coca-Cola. La gente empezaría pues a buscar de alguna forma cómo, cómo solucionar esa falta de actividad de esa empresa, ¿no? Aquí tenemos en el ejemplo cómo se relacionan algunos aspectos. Bueno, aquí habla en general, tenemos rituales, entonces vamos a ver que habla de religión, economía, tecnología, sistemas de control social, sistemas políticos, sistemas de parentesco y sistemas de religión. Entonces, si alguno de ellos dejara de funcionar, ¿sí? Las relaciones sociales disminuyen, ¿sí? Se disminuyen, por lo tanto, eso genera algunos problemas y lo acabamos de ver ahorita durante esta pandemia, porque sí, efectivamente algunas empresas dejaron de realizar actividades, ¿no? Entonces, eso afectó gran parte a la demás sociedad. Entonces, aquí nos hace énfasis a todo ese tipo de situaciones. La estructura funcionalismo retoma los trabajos del personaje inglés Herbert Spencer, impulsor del evolucionismo y que definió como el cambio de un estado de homogeneidad relativamente indefinido e incoherente a un estado de heterogeneidad relativamente definido y coherente. Y aquí nos habla de, es una de las tantas teorías que se ha visto sobre la evolución. Acuérdense también, creo que analizábamos por ahí a Carlos Marx. Carlos Marx pues también nos hablaba de una evolución, ¿sí? De lo que fue el materialismo y que tiene que ver con todo esto, ¿sí? Tiene que ver con todo esto donde pues todos nos volvemos dependientes de algún producto actualmente, incluso hasta de la tecnología, ¿no? Si hay personas que están muy aferradas a su teléfono que si en algún momento lo llegan a perder, pues se enloquecen, ¿no? O enfurecen o incluso se ponen pues melancólicas. Entonces, vamos a ver que esta es parte de la evolución de la humanidad, ¿sí? Y que bueno, tiene que la sociedad que como trabajar como que en conjunto para satisfacer las necesidades de la misma sociedad. Aquí vamos a ver, ahí tenemos a Spencer y Spencer se inspiró en la biología para perfilar su enfoque del estudio de la sociedad. Le interesaba averiguar cómo se articulaba la estructura social, las interrelaciones de sus partes y las funciones que cada una de ellas cumplía en relación con las demás y para el sistema en el conjunto. Herbert Spencer y México antiguo. ¿Sí? Cabe destacar que Spencer pues, hizo estudios
no solamente de su época, sino que también hizo estudios más atrás, más antiguos. Por eso aquí nos dice del México antiguo, ¿no? Entonces nos dice aquí, Herbert realizó un breve estudio sobre los antiguos pobladores de México que tuvo gran impacto en el desarrollo de las investigaciones arqueológicas en el sur del país. En el sur del país. Su objeto central era la demostración de que el universo maya había un esquema continuo y progresivo del desarrollo que acababa todos los fenómenos inorgánicos, orgánicos y supraorgánicos. Vamos a ver que, o sea, él quería ver cómo funcionaba su estructura social, ¿sí? Y él se basaba pues en esta parte de los organismos, ¿sí? Cabe destacar, les digo, un organismo, si nosotros recurrimos a la biología, vamos a ver que cada organismo tiene una función específica, ¿sí? Y las partes que conforman ese organismo tienen una función definida. Si esas funciones no son hechas, no son realizadas eh, tal como deben de ser, pues obviamente que el cuerpo biológico va a tener pues alguna consecuencia, ¿sí? Lo mismo decía Spencer de nuestra sociedad, si las instituciones que conforman nuestra sociedad y hasta la misma sociedad no coopera o no trabaja como debería de ser, pues es algo que pues realmente no va a funcionar. Y esa era la idea de Spencer. De ahí pues se derivaron otros muchos científicos, algunos otros personajes que también intentaron pues buscarle una explicación a todo esto de la estructura social, ¿sí? Aquí tenemos a otro personaje, Emile Durkheim, de 1858 a 1917, y en este nos dice que se dedicó a estudiar los hechos sociales y los factores que contribuyen a la sociedad social, además de aplicar el método científico al estudio de la sociedad en un conjunto para demostrar que los grupos sociales que la integran presentaban pautas de comportamiento que iban más allá de la simple suma de las conductas individuales. Entonces vamos a ver aquí que él nos da otra perspectiva, otro punto de vista, ¿sí? Acerca de la sociedad, ¿sí? Nos dice que los hechos sociales y los factores que contribuyen a la solidaridad social, además de aplicar el método científico al estudio de la sociedad en un conjunto, demostrar que los grupos sociales que la integran presentaban pautas de comportamiento que iban más allá de simples sumas de las conductas individuales, ¿sí? Así que, ¿qué quiere decir? Que aquí también las conductas individuales, pues también tienen una aportación, ¿sí? No únicamente las grandes organizaciones, ¿sí? No únicamente eh, podríamos decirles, eh, instituciones, las grandes, sino también la sociedad, los individuos, cada uno cumple una función específica dentro de la sociedad. Y él nos manejaba aquí dos ejemplos. La mecánica corresponde a las sociedades primitivas que se mantienen unidas por la moral o su conciencia colectiva, es decir, la suma de creencias y sentimientos comunes al grupo. Cualquier acción que atentara contra las instituciones sociales era castigada con penas muy severas. En cuanto a la división del trabajo, no había
especialización por la poca diferencia existente entre individuos. Y vamos a ver que la parte orgánica pues, que nos han venido mencionando, que dice que corresponde a las sociedades modernas y que surgió a la par de la división moderna del trabajo, acentuando las diferencias sociales entre los individuos, trayendo consigo una mayor interdependencia debido a la complementariedad de las funciones. Esto es lo que mantiene unida a la sociedad, ¿sí? Aquí la dependencia es la que nos vuelve un organismo eh, mm, biológico, como les decía, ¿no? Anteriormente. Aquí tenemos otro personaje, pues, que él también nos da otra teoría, y él nos dice que es Vilfredo Pareto, y es italiano. Nos dice que pues estuvo en un periodo de 1848 a 1923 e intentó establecer una teoría de los sistemas sociales que permitiera explicar sus tendencias a la estabilidad. ¿Sí? Es lo único que nos menciona acerca de él. Y ahí vemos pues algunas de sus obras que realizó en los años que ahí nos marcan. ¿Sí? Principios fundamentales, eh, cursos de economía política, nuevas teorías económicas, los sistemas sociales, y por qué estas personas empezaron en esos años a sacar estas nuevas tendencias o ideas, porque el mundo estaba siendo globalizado, el mundo estaba siendo de alguna manera influido por sistemas económicos llamados capitalistas y socialistas, ¿sí? En los cuales pues vemos que tuvieron mucha influencia y que dieron origen a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que hasta el día de hoy el mundo capitalista pues nos sigue afectando, pero cada vez no es algo malo, simplemente es pues la parte de las empresas, ¿no? Las que extienden sus dominios de mercado, ¿no? Entonces, no es algo malo para la humanidad, pero sin en cambio, pues nos vuelven dependientes de sus productos, como lo hemos venido analizando en este tema, y que de alguna forma, si o en algún momento estos productos ya no fueran demandados, pues yo creo que la gente tendría un cambio ahí drástico, ¿no? Tenemos aquí a Yadno Mosca. Él tenía un pensamiento similar y lo podemos encontrar en Yadno Mosca en 1850, pensador político italiano conocido por su formulación del concepto de clase política como clase dirigente. Claro, en cada organismo, en cada estructura social, debe de haber una cabecilla y un dirigente, una política. Entonces, vamos a ver que pues si nosotros observamos a nuestro alrededor, pues es muy cierto. Nosotros actualmente pues tenemos una cabecilla, ¿no? Que nos dirige, un presidente, ya sea en general presidente de México, ya sea presidente de comunidad, ya sea este un gobernador, pues todos son los que pues nos dirigen de alguna forma. Tenemos a Danford Parson. Para el sociólogo estadounidense Danford Parson, en 1902 y 1907, la sociedad era un sistema organizado y en el cual establece integrando, en el cual la mayoría de sus miembros está de acuerdo con los valores básicos. A esto se le llama consenso social o consenso de valor o de valores. Y aquí vemos también algunas de las obras de las cuales pues él ha hecho pues partícipe: la estructura de la acción social, el ensayo de la teoría sociológica, el sistema social, la estructura y procesos de las sociedades modernas. Y empezaron a surgir estas ideas porque pues nos dicen que también la sociedad es dinámica, es cambiante, ¿sí? Cada vez va cambiando más.
a lo que a un principio se le conoció como expansionismo e imperialismo, posteriormente se le conoció como capitalismo, y actualmente les aseguro que hay otras formas de llamarle al capitalismo, ¿no? Y pues aquí pues nuevamente nos lo está marcando. Okay. Llegamos a la parte de las actividades. Vamos a realizar la primera actividad, que consiste en realizar una tabla comparativa de las ideas de los pensadores que acabamos de observar, de analizar, y una síntesis de 5 renglones de lo que comprendieron del tema. Es lo que van a realizar únicamente de esta clase. Si no hay dudas ni preguntas, pues damos por terminada la clase. Les doy algunos minutos para que puedan copiar la actividad. Copien la actividad, les doy 2 minutos para que la copien y cerramos, por favor. Listo. Ok, chicas, una vez ya terminada la clase, pues vamos a dar gracias al Señor y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y esto, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues chicas, que tengan un día muy bonito. Un abrazo a todos y espero que sigan estando bien. Cuídense mucho y espero que pronto nos volvamos a ver. Gracias, chicas. Gracias, Pueden profe, retirarse si igualmente. así lo desean. Si alguien tiene alguna duda o situación, aquí me quedo conectado unos minutos y si no, pues pueden retirarse. Adiós. Adiós, profe.